Hola a todos, muy buen día. El día de hoy continuamos con el tema de campo eléctrico y para el día de hoy tenemos el siguiente ejercicio. En su problemario es el número 9. Dice, cuatro cargas de igual magnitud y me dice que la magnitud es de 4 microcoulombs. Se colocan en las cuatro esquinas de un cuadrado de 20 centímetros por lado. Y entonces hay que determinar el campo eléctrico en el centro del cuadrado. Pero hay tres casos diferentes. Entonces, caso 1 o inciso A, si todas las cargas son positivas. Entonces trabajemos con este inciso A. Para este inciso A, me dice que hay que considerar que todas las cargas sean positivas. Entonces pongo aquí carga positiva, aquí carga positiva, aquí carga positiva y aquí carga positiva. Y vamos a decir también que de aquí a aquí tenemos 20 centímetros, de aquí a aquí tenemos 20 centímetros, de aquí a aquí 20 centímetros y de aquí a aquí 20 centímetros. Bien, mi análisis entonces será en este punto de aquí aproximadamente. Vamos a determinar cuál es el sentido de los campos eléctricos. Esta es una carga positiva. Habría que agregarle que como datos son 4 microcoulombs para todas. Entonces es una carga positiva y genera un campo eléctrico. Y recuerden que la teoría dice que una carga positiva que genera un campo eléctrico tiene líneas hacia afuera. ¿Recuerdan esto de la parte de Michael Faraday? Que propuso que una carga positiva tenía unas líneas de fuerza hacia afuera, mientras que una carga negativa tenía líneas hacia adentro. Entonces, si esta de aquí es positiva, pues tendrá líneas hacia afuera. Esta es positiva, entonces tendrá líneas hacia afuera. Esta es positiva, tendrá líneas hacia afuera. Y esta positiva tendrá líneas hacia afuera. Bien, ahora, si ustedes pueden ver, todas las cargas son de misma magnitud. Eso nos dice el ejercicio, 4 microcoulombs. Entonces, ¿cómo sé cuál es el valor del campo eléctrico? Pues mi formulita me dice que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica entre la carga que lo experimenta o la carga que uso para probar si existe un campo eléctrico o no. Entonces, en este caso, aquí en el punto, en el centro del cuadrado, no tengo ninguna carga que lo experimente. Entonces, tendré que sustituir el valor de la fuerza eléctrica. Es decir, voy a tener que decir que la fuerza eléctrica es una constante por la carga que genera el campo eléctrico por la carga que experimenta el campo eléctrico entre el radio al cuadrado y también pues la carga que experimenta el campo eléctrico, porque es esta de aquí. Entonces todo esto de aquí es el equivalente a la fuerza eléctrica y la carga pues está aquí. Entonces si yo simplifico esta, pues aquí se quita carga y aquí se quita carga. Entonces me queda que el campo eléctrico es igual a la constante por la carga que genera el campo eléctrico entre la distancia al cuadrado. Bien, entonces con esta formulita, ya voy a borrar esa parte de aquí. Con esta formulita yo puedo determinar el valor del campo eléctrico en la distancia que yo quiera. Yo voy a escoger la distancia, porque esta es una constante. La carga que genera el campo eléctrico no va a cambiar. Y mientras yo ponga el valor de una distancia aquí, yo voy a saber cuál es el valor del campo eléctrico que genera esta carga en el punto donde me dé la gana. Bien, ¿dónde es el punto que me da la gana? Pues al centro del triángulo. Entonces hay que encontrar la distancia que hay de aquí a aquí. Y esto es bien sencillito. Si ustedes ven esto como un triángulo rectángulo, pues entonces aquí tengo un triángulo rectángulo. Y este triángulo rectángulo tiene base de 20, altura de 20, y hay que encontrar la hipotenusa. ¿Cómo hacemos esto? Pues con el teorema de Pitágoras. Bien, entonces, permítame traer mi calculadora. Bien, entonces, para encontrar la hipotenusa, voy a tener que sacar la raíz de 20 al cuadrado más 20 al cuadrado.
y esto me quedaría de 28.28. Entonces, desde aquí hasta acá, yo tengo 28.28 centímetros. Pero yo solo ocupo la distancia hasta la mitad, es decir, hasta el centro. Entonces, yo sé que el valor de R va a ser igual a 14.14 centímetros. Si todo vale 28.28, pues a la mitad estará en 14.14. Bien, pero aquí hay algo bien curioso. Independientemente del valor que yo calcule, que ahorita lo vamos a calcular, pero si ustedes ven, este vector y este vector son vectores opuestos. Este vector y este vector son vectores opuestos. Ahora analicen. El campo eléctrico que genere de aquí a aquí va a tener el mismo valor que el campo eléctrico que genere de aquí a aquí. Y va a tener el mismo valor que el campo eléctrico que genere de aquí a aquí. Y va a ser el mismo valor que el campo eléctrico que se genere de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque todas las cargas son iguales. Entonces, este es igual en todos los casos. Y todas las distancias son iguales, porque están en las esquinas de un cuadrado todas. Entonces, si este es igual, y este es igual, y este es una constante, siempre va a ser igual, entonces cada uno de estos vectores campo eléctrico va a tener el mismo valor. Entonces, este vector es igual a este vector, pero tienen sentidos opuestos. ¿Qué significa? Que cuando yo sume este más este, pues me va a dar 0. Y cuando sume este más este, pues también me va a dar 0. Por lo tanto, la respuesta para el inciso A es 0. ¿Se entiende esto? Estos vectores son iguales. ¿Por qué? Pues porque tienen la misma carga que los genera. Todas aquí son de 4 microcoulombs. Esta también es de 4 microcoulombs. Esta también es de 4 microcoulombs. Y la distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí, es la misma que de aquí a aquí y es la misma que de aquí a aquí. Entonces todos los vectores tienen la misma magnitud, pero estos vectores tienen sentido contrario el uno con el otro. Estos vectores tienen sentido contrario el uno con el otro. Cuando se sumen van a dar 0. Por eso, para el inciso A, la respuesta es 0. Vamos al inciso B. Entonces, el inciso B me dice, esta vez, los signos de las cargas se alternan alrededor. Es decir, positivo, negativo, positivo, negativo. Bien, entonces para este caso, vamos a dibujarlo de la siguiente forma. De una vez voy a quitar esto. Entonces vamos a poner positivo y luego negativo y luego vamos con positivo y luego vamos con negativo. Entonces listo, las cargas se alternan y mi análisis otra vez va a venir aquí, al centro. Dibujamos nuestros vectores. Si esta es una carga negativa, pues significa que el vector entra. Esta es una carga negativa, significa que el vector entra. Esta es una carga positiva, entonces sale. Y esta es una carga positiva, entonces sale. Pasa exactamente lo mismo. Otra vez, todos estos valores de campo eléctrico son iguales, porque todas las cargas son de 4 microcoulombs. 4 microcoulombs, 4 microcoulombs y 4 microcoulombs. Entonces, cada una de estas cargas va a generar un campo eléctrico de la misma magnitud, porque además lo estamos analizando a la misma distancia todas las cargas. Y si ustedes ven, estos vectores son de igual magnitud, pero de sentido contrario. Uno va para acá y otro para acá. Cuando yo sume estos dos, me va a dar 0. Y pasa lo mismo con estos, son de la misma magnitud, pero sentido contrario. Entonces cuando lo sume, me va a dar 0. Si estos dan 0 y estos dan 0, pues la respuesta, ahora este sería el inciso B, la respuesta para el inciso B también sería 0. Bien, es la misma situación que la vez pasada, los vectores se neutralizan unos con otros. Vamos al inciso C. El inciso C dice, si las cargas tienen la siguiente secuencia, más, menos, menos. Entonces dibujamos esa secuencia.
Para el inciso C, la secuencia sería más, y aquí pondríamos menos, menos. Mi análisis otra vez sería el centro. Entonces vamos a ver cómo se van a representar los campos vectoriales. Este es positivo, entonces la línea de campo entra. Este es positivo, la línea de campo entra. Este es negativo. Perdón, los estoy dibujando al revés. Este es positivo, entonces mi línea de campo sale. Este es positivo, mi línea sale. Este es negativo, mi línea entra. Este es negativo, mi línea entra. Entonces aquí ya llegamos a un punto en el que los vectores no se van a hacer cero. Este de aquí se va a sumar con este de acá. Este de aquí se va a sumar con este de acá. Por lo tanto, yo voy a llegar a un esquema donde si estos dos vectores se suman, voy a tener un vector aquí. Y si estos dos vectores se suman, pues yo voy a tener un vector acá. Ahora, ¿de cuánto va a ser este ángulo y este ángulo? Pues estamos hablando de un cuadrado. Entonces, si aquí tenemos 90 grados, cuando partimos 90 grados por mitad, pues aquí me quedarán 45 grados. Y aquí me quedarán 45 grados. ¿Qué tengo que hacer? Hay que encontrar cuánto valen estos vectores. Y para eso volvemos a mi formulita. Entonces, trabajando con esta formulita, ¿cuál es el valor del campo que genera esta carga? Es decir, este de aquí. Pues el valor que genera esa carga va a ser la constante. Recuerden que vale 9 por 10 a la 9, newton metro sobre segundo al cuadrado. Pero newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la carga que genera el campo. ¿Cuál carga genera el campo? Es esta de aquí. Es de 4 microcoulombs. Entonces, por 4 microcoulombs entre la distancia. La distancia de aquí a aquí, habíamos dicho que eran 14.14 centímetros. Entonces te voy a poner 14.14 por 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Entonces, mi respuesta del campo va a ser, en la parte de arriba tenemos 9 por 10 a la 9 por 4 por 10 a la menos 6 entre 14.14 por 10 a la menos 2 al cuadrado, y me dice que el campo tiene un valor de 1.8 mega newton sobre coulomb. Este es el valor del campo que genera esta carga. ¿Cuál será el valor del campo que genera esta carga? Pues esta carga también es de, esta carga también es de 4 microcoulombs. Y también de aquí a aquí hay una distancia de 14.14 centímetros. Entonces, el campo que genera es exactamente el mismo. Esta de aquí también es de 4 microcoulombs. La distancia de aquí a aquí también es de 14.14 por 10 a la menos 2 metros. Entonces genera exactamente el mismo campo. Y con esta de aquí, otra vez me pasa lo mismo. Es la misma carga, es la misma distancia, entonces genera el mismo campo. Estos vectores yo los puedo llamar campo 1 y campo 2. Nada más para ponerles un nombre. Entonces, ¿cuánto vale campo 1 y cuánto vale campo 2? Pues campo 1 valdrá el doble que esto. Entonces tendríamos 3.6 mega newton sobre coulomb, coma. ¿En qué lugar lo ubicamos? Pues si este está en el está en el cuarto cuadrante, entonces tendríamos que hacer 360 menos 45. Y me quedaría 315 grados. Ahora, el vector campo 2 me queda en el tercer cuadrante. Entonces tendría que hacer 180 más 45. Serían 3.6 mega newton sobre coulomb entre 225 grados. Y aquí ya tengo mis dos vectores representados en forma polar. ¿Qué va a pasar con estos vectores? Pues estos vectores se tendrán que sumar para tener un vector resultante. Entonces necesito que
E1 o el campo 1 yo tenga su componente en X y su componente en Y. Y para el campo 2, de la misma forma, yo tenga su componente en X y yo tenga su componente en Y. Entonces vamos a calcularlo. Tengo 3.6 a 315 grados. Entonces el valor de X sería aquí 2.55 meganewton sobre coulomb. Y el campo 1 sería positivo. Y de este lado tengo también lo mismo, 2.55 meganewton sobre coulomb. Y este de aquí sería negativo. Y de este lado tendría menos 2.55 meganewton sobre coulomb y menos 2.55 meganewton sobre coulomb. Bien, ya teniendo esto, entonces solo tendría que encontrar el resultado. Voy a borrar esta parte de aquí. Entonces me queda el campo eléctrico resultante en X va a ser 0. Y el campo eléctrico resultante en Y me va a quedar de 5.1 meganewton sobre coulomb. Negativos. Entonces, el campo resultante serán 5.1 meganewton sobre coulomb a 270 grados. Listo. Hasta aquí el video del día de hoy. Si ustedes ven, las primeras dos partes, o el inciso A y inciso B, eran muy sencillitos, solo tendríamos que hacer un análisis visual o un análisis de vectores, y como todo se eliminaba, pues se hacía cero. Y al final, con el único que realmente tuvimos que trabajar fue con el inciso C. Entonces, espero que se haya entendido. Si hay alguna duda, ya saben, pregunten, y que tengan un bonito día. Nos vemos.